Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Mi invitado hoy es el escritor Juan Gabriel Vázquez, uno de los autores más reconocidos de Colombia. Se encuentra en París. Es un gusto charlar con usted, Juan Gabriel. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, lo invito esta semana para que charlemos porque acabo de leer este hermoso libro. Acá lo tengo y este personaje que está en la carátula, Felisa Burstyn, nos convoca. Era una gran artista colombiana y a partir de la vida de ella, Juan Gabriel acaba de publicar Los nombres de Felisa. En la portada del libro viene este cintillo que recuerda todos los logros de Juan Gabriel, ¿no? Premio Alfaguara de novela, premio de la Real Academia Española, premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, el premio en Dublín, en Italia, en Francia, en Portugal, todos los que me acuerdo. Yo conozco hace muchos años a Juan Gabriel y lo he leído con juicio y me alegra mucho que podamos charlar entonces de esta mujer tan interesante. Felisa Burstyn, para quienes no la recuerden, fue una artista muy reconocida que vivió entre 1933 y 1982. Y para quienes leímos y conocimos a Gabriel García Márquez, siempre fue una historia que nos impactó mucho porque ella murió en un restaurante ruso en París, donde está Juan Gabriel, un 8 de enero de 1982. Y Juan Gabriel nos recuerda en este libro cómo nace la historia, en parte porque Gabriel García Márquez cuenta en una de sus columnas famosas de prensa que Felisa se murió de tristeza. Sí. Entonces, a partir de ahí, creo que Juan Gabriel construye un libro que ahorita podemos discutir, puede ser una biografía, una novela biográfica, pero me interesa primero que todo que nos cuente cómo desde hace como 20 años esa historia de Felisa empieza a formarse una semilla que se convierte ahora en una novela. Sí, esto comenzó en 1996. Yo estaba pasando unos años con el pretexto de unos estudios en París, pero tratando de aprender a escribir novelas, que era lo único que me interesaba. Y en un momento especialmente difícil por razones personales, un problema de salud que tuve, empecé a dar vueltas por París con un libro en la mano que me distraía de los trayectos entre médicos y en metro. Usted Y ese estudiaba en libro, la Sorbona, ¿cierto? estudiaba en la Sorbona, sí. Y ese libro era una recopilación de las columnas de García Márquez que la revista Cambio había publicado como cebo para los suscriptores. Y, y en esa compilación había una columna que me llamó la atención por encima de todas las otras, que hablaba de una mujer que yo nunca había oído mencionar, una escultora, Felisa Burstyn, y la columna comenzaba diciendo: la escultora colombiana Felisa Burstyn murió de tristeza en París el viernes pasado en circunstancias tales y tales. Y entre todas las informaciones que daba la columna de García Márquez, a mí me surgieron muchas preguntas. ¿Por qué García Márquez la conocía tan bien como para dedicarle una columna? Que no era la primera vez, además ya lo había hecho antes. ¿Por qué Felisa Burstyn estaba en París? ¿Quién era Felisa Burstyn? Desde luego, pero sobre todo, la pregunta principal que me hice fue: ¿por qué de tristeza? ¿Por qué dice García Márquez que murió de tristeza esta mujer? Eso se quedó en mi memoria y nunca se fue. Y fueron pasando los años, yo escribí otros libros, pero esa semilla se quedó ahí. Y la duda de por qué había muerto Felisa Burstyn y por qué de tristeza permaneció durante todos estos años mientras yo iba averiguando quién era esta mujer. Y han sido años de tratar de descubrir cómo se podía explorar esa vida fascinante de ella mediante la novela, que es lo que yo he tratado de hacer en los últimos años: Sí. investigar las vidas reales de gente real con la ficción. Este libro ahora, 27 años después del primer impulso, ese libro es el intento por saber por qué murió de tristeza Felisa Burstyn. Claro, por ahora invitemos a los seguidores de Entrevistas El Espectador a que se imaginen a Felisa. Juan Gabriel, descríbame un poco cómo era ella, para introducir un poco a la gente a qué personaje y qué trascendencia tenía.
Pues tuvo varios lados. Felisa fue una mujer de muchos lados, de Artista. muchas contradicciones, sí. Era al mismo tiempo eh, una mujer de familia más o menos conservadora, mm, pero era una mujer extraordinariamente libre, que siempre luchó por quitarse de encima todas las limitaciones que le caían como mujer que quería ser artista, como, como persona libre, ¿no? De escoger la vida que ella quería. Mm, Era hija de una pareja de emigrados judíos polacos que llegaron a Colombia en los años 30 mm, para visitar a un amigo, para visitar a un viejo conocido que ya había emigrado a Colombia años atrás. Pero aquí en Bogotá los sorprendió el ascenso de Hitler al poder y decidieron quedarse y hacer una vida en Colombia como tantas otras familias similares en esa época. Y Felisa creció en ese ambiente. Muy pronto decidió que su futuro era ser artista, que buscar una manera de, ¿no?, abrirse un espacio en la vida artística colombiana era lo único que le interesaba. Y, y viajó a París para estudiar por razones que son mucho más complicadas de lo que estoy diciendo, pero que no voy a revelar todas para no Claro. destruir la novela. Pero viajó a París, se educó en París como artista y cuando descubrió que en Colombia no había ni fundición ni montañas para sacar el mármol, decidió trabajar con lo que sí tenía a mano y montó toda una obra alrededor de la recuperación de la chatarra, de objetos, de materiales que no son nobles, que no son considerados parte de la tradición artística, y Los vehículos que se estrellaban y todo, ¿no? accidentes de tráfico que ella convertía en obras de arte. Y, y en eso también se rebeló contra los patrones artísticos que imperaban en su momento. De manera que fue una mujer que siempre estuvo llevando la contraria en algún sentido. Sí. Para que la gente que está en Bogotá tenga, por ejemplo, un punto de referencia, esa escultura de la calle 100 con carrera séptima, que es un homenaje de ella a Gandhi, todavía Sí, está ahí, ¿cierto? todavía está ahí. Esa es una escultura que ha estado ahí desde los años 70, nunca ha cambiado de lugar. Hay una anécdota fantástica de la vida de Felisa, que es cuando se tratan de robar esa escultura y ella va pasando por ahí con su marido cuando se da cuenta de que un poco de gente está tratando de robarse esa escultura con una grúa, porque es un monumento muy pesado y muy grande. Y, y entonces, pues, los espantan a los ladrones, logran que no se roben la escultura, que yo todavía no entiendo cómo eso hubiera sido posible, pero lo que hacen en ese momento es quitarle la placa de mármol que la identifica, que tenía el título de la obra, Homenaje a Gandhi, y el nombre de la autora Felisa Burstyn. Y se llevan la placa pues para proteger de alguna manera la obra de arte. Pero bueno, efectivamente, eso es algo que los colombianos, con lo que los bogotanos se cruzan todos los días sin saber necesariamente que es una obra de arte de Felisa Burstyn. Y otro factor clave para que esta historia nos acerque a muchas cosas que están ocurriendo hoy en día es que Felisa era una exiliada. Felisa Sí. estaba exiliada y la obra de la que está hablando Juan Gabriel tiene que ver con su creación que, que la puso en el ojo nacional en los años 70, en la época del gobierno de Julio César Turbay Ayala, y fue perseguida, al parecer, por sus ideales de izquierda, terminó exiliada. Y ese es otro tema que aborda el libro justo en estos días en que el Reino Unido decidió que no va a haber más visa para los colombianos porque hay demasiadas peticiones regulares e irregulares de refugio. Entonces, también está el alma del exilio, ¿cierto? En Sí. esta novela. Sí, así es. De hecho, yo creo que toda la novela discute desde ciertos puntos de vista distintos la situación de los que tienen que salir de su país, de los que tienen que salir obligadamente de su país. La historia de Felisa comienza de alguna manera con el exilio de sus propios padres eh, y termina con el suyo propio, que no fue el único en esa época, en tiempos de el Estatuto de Seguridad, esa ley tan represiva y tan oscura
que se promulgó durante el gobierno de Julio César Turbay, más de un colombiano tuvo que salir al exilio perseguido por un sistema represor. Y en cierto sentido la novela está cruzada por esas situaciones en las que una persona se ve obligada a abandonar su lugar, sea el que sea, y tratar de buscar otro lugar para continuar con la vida y protegerse, y proteger su vida propia, desde luego. Eso es un tema que no solo le perteneció a Felisa Burstyn. Recordemos que García Márquez también, ¿no? Tuvo que Casi al salir mismo tiempo, ¿no? casi al mismo tiempo, un poco antes. De hecho, parte de la relación de complicidad y de cariño que tuvo García Márquez con Felisa se debió también a eso, a verse reflejado en ella y tratar de protegerla de diversas maneras. Sí, algo que me gustó mucho y me alegra que usted esté en París, Juan Gabriel, porque también para que los lectores lo vayan pensando de esa manera, ¿no? También el libro es un paseo de la mano de Juan Gabriel por París. Yo no viajaba por París, literariamente hablando, desde que leí Dora Bruder de Patrick Modiano. Ah, qué maravilla el libro. Me recordó esa novela, que es una novela fragmentaria de una chica que desaparece en la época de la Segunda Guerra Mundial en las calles de París, cerca a la casa donde vivía el premio Nobel Modiano, y él reconstruye la vida de Dora. Pues aquí Juan Gabriel lo que está haciendo es, yo voy por las calles, por los bulevares de París con Juan Gabriel, intentando entender la trascendencia de la vida de Felisa, con la ayuda de quien fuera su último esposo, Pablo Leiva. Y eso me conmovió mucho, además porque gran parte de su vida como narrador ha transcurrido en París también, ¿cierto, Juan Gabriel? Sí, tengo una relación muy fuerte con la ciudad, no siempre fácil, es una ciudad que puede ser difícil, la que he pasado o pasé en los años 90 momentos complicados, pero es una ciudad que forma parte de mi mitología, una mitología literaria. Aquí se escribieron muchos libros que para mí son importantes, que me han importado personalmente, no solo los libros del boom latinoamericano, sino el Ulises de Joyce, por ejemplo, que es un libro que a mí me importa muchísimo. Y entonces el hecho de que Felisa Burstyn hubiera aprendido su oficio aquí en los años 50 y regresado aquí en los años 80, en el 81, llegó a París para vivir sus últimos días, aunque no supiera que eran los últimos, y morir aquí, todo eso se convirtió para mí en una manera de estructurar mi relación con ella y mi escritura de ese libro, que se convirtió entonces en una especie de reconstrucción de sus itinerarios, recorrer esta ciudad que para mí es importante y forma parte de mi vida, era también recorrer la ciudad de ella, el París de ella. Claro. Y eso fue un ejercicio muy, muy emocionante, ¿verdad? Y no siempre alegre, porque son días difíciles para Felisa también, esos que vivió aquí en París con Pablo Leiva en el año 81. Claro, también sentí entre líneas la evocación del Coronel no tiene quien le escriba, sí, una de las novelas de García Márquez que se escribió en París, e incluso En busca del tiempo perdido, que es un poco el ejercicio de Proust que Juan Gabriel hace en este caso. Esas influencias, de todas maneras, se sienten a la hora de escribir un libro así. Bueno, se sienten esas presencias que claro, son muy incómodas porque son grandes novelas, ¿no? Que pesan mucho cuando lo están mirando a uno por encima del hombro. En el caso de En busca del tiempo perdido, el novelón de Proust de 3000 páginas que a mí siempre me acompaña, que uno no termina nunca de leer. Estuvo aquí presente, entre otras cosas, por una reflexión que se hace en esa novela muy pronto, en el primer tomo. Están hablando de cómo escribir sobre personajes reales es muy difícil porque los personajes reales nunca logramos realmente verlos por dentro, es lo que viene a decir el narrador. En cambio, un personaje de ficción sí lo podemos ver por dentro, lo podemos entender con el alma, dice Proust. Y yo leía eso y me preguntaba, ¿cómo hago yo para que los lectores y yo mismo podamos ver por dentro, ver con el alma a un personaje que sí existió, que es Felisa, ¿no? ¿Cómo convencer a los lectores de que un personaje que existió realmente lo podemos conocer igual que conocemos a la señora Dalloway o a Fermina Daza o a quien sea? Y ese era uno de los retos de la escritura del libro.
Es como, como recordar a Rodin, ¿no? Usted habló ahora de mármol. Rodin tomaba un pedazo de mármol y había que quitar lo que sobraba hasta descubrir la obra que estaba dentro. ¿No? Exactamente. El reto suyo, literalmente hablando, era tomar ese mármol y esculpir a un artista, la vida de un artista. Es un reto Sí. grande. Es exactamente eso, es exactamente eso. Y me pareció muy conveniente además que se tratara de la vida de una escultora, porque estaba yo tratando de hacer en literatura un poco lo que un escultor hace con su material, que es darle forma a algo que ya está ahí. La vida de Felisa Burstyn ya estaba ahí, la vida de la gente que la conoció ya estaba ahí, pero mi reto de novelista y mi responsabilidad de novelista es tratar de darle forma para que cuente sus cosas, para que signifique algo, ¿no? Ahora acabo de leer un gran libro que le recomiendo a todo el mundo, La llamada, de Leila Guerriero. Es, un retrato de una mujer argentina que fue montonera, eh, montonera durante la dictadura y, y tiene muchas aristas esto, pero Leila cuenta su vida. Y al final la oye a ella hablando con otras personas y contando los hechos de su vida. Y dice Leila Guerriero, dice que está contando los hechos, pero los hechos por sí solos no cuentan nada, no permiten entender nada. Eso es lo mismo que uno siente cuando se enfrenta a la figura de un personaje real como Felisa Burstyn. No basta con contar los hechos, no es una sucesión de hechos lo que yo he escrito, sino es un intento por interpretar su vida también desde dentro, metiéndome en su cabeza y en sus emociones. Claro. Y algo que me interesa mucho es que eh, yo soy profesor de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Sí, Colombia. Yo sí. dicto en la frontera no ficción, ficción, que es donde Juan Gabriel está trabajando. Ahí estoy Y me parado. gustó mucho este libro por eso, porque está en esa frontera y Mm, viene 4 años después de ese libro que alcanzó a nombrar ahora, que es Volver la vista atrás, que es también una novela en clave biográfica de la familia de Sergio Cabrera. Eh, sí. ¿Por qué está explorando estos años en esa frontera? Y sobre todo en ese género híbrido, ¿no? Porque alguno podría decir, uy, qué gran biografía, qué gran novela. No importa, no importa. Para mí es la forma en que debía ser contada. Sí, sí, sí. Um, yo creo que yo he entendido que mi manera de trabajar siempre ha sido, a pesar de que esto de los personajes reales con sus nombres reales, estas novelas en las que no invento episodios, um, es más o menos nuevo, pero yo siempre he trabajado en mis libros comenzando como periodista. Siempre los libros nacen de un encuentro, de una investigación, una especie de reportaje que llevo a cabo con una persona que me interesa. Um, y luego, como los libros suelen ocurrir en un pasado nuestro, en un pasado colombiano, entonces ahí el periodista se convierte en historiador y hago una investigación histórica. Y luego al final entra el novelista. Y la única justificación del novelista es tratar de decir algo que no dice ni el periodista ni el historiador, ¿no? Yo lo que he tratado con este libro y con el anterior sobre Sergio Cabrera es de contar algo que la biografía de ellos no cuente por sí sola. Y por eso los llamo novelas, porque son interpretaciones de sus lugares en el mundo. En este libro me meto en la cabeza de Felisa, como decía antes, me meto en sus emociones, invento psicologías, y aunque no invente los hechos externos de su vida, que le pasó esto, que le pasó lo otro, sí es un acto creativo, un acto de novelista, interpretar su psicología y las razones que tuvo para vivir como vivió. Claro. Y eso es lo que trato de hacer. Es un ejercicio de desafiar la historia, diría yo. Ahora, me gusta que está, que es un retrato también, los lectores la van a poder ver de muchas maneras. Se puede ver también como un libro de historia porque retrata la Colombia desde los años 50 hasta los años 80, desde la dictadura de Rojas Pinilla hasta el Estatuto de Seguridad de Turbay. Sí, sí. Este, este ejercicio bueno, partamos de la base de que los escritores tenemos obsesiones que no entendemos muy bien. Y, y una de las mías es el pasado colombiano y la intersección
que me ha parecido siempre muy misteriosa entre la vida política y la vida privada. La manera como la vida política entra en nuestras vidas privadas y les da forma, generalmente para mal. Y a mí me ha interesado eso siempre, no de manera programática, pero ahora que ya he escrito varios libros, me doy dando cuenta de que uno los podría poner uno junto al otro y cubrir el, la historia colombiana, más o menos desde la mitad del siglo XIX, que aparece ya en una novela mía que se llama Historia Secreta de Costaguana, hasta El ruido de las cosas al caer u otros libros. Lo que yo he tratado es de explorar mediante la ficción, mediante estos personajes que son más o menos inventados, que navegan en ese lugar entre la realidad y la ficción, explorar nuestro país, explorar este país tan complicado que tenemos y tan interesante. Sí, justamente en la universidad este semestre, le cuento Juan Gabriel, estamos trabajando La vorágine a propósito del centenario. Y Sí. entonces uno relee la novela de José Eustacio Rivera y, y se pregunta si tiene sentido seguir revisando y revisando la historia, preguntándose cosas sobre la historia violenta de Colombia. Y ahí Sí. recuerdo entonces, como usted dice, El ruido de las cosas al caer, que es de 2011, creo. Sí. La forma de las ruinas, que es de 2015, también toca ese tipo de temas. ¿Qué nos falta por entender y por novelar en esta historia de violencia colombiana? Bueno, yo creo que es inagotable el tema porque además cada generación tiene sus propias preguntas. Las sociedades en general producen ficción sobre lo que las inquieta, lo que las molesta, sobre las preguntas que no encuentran respuestas claras. Sobre eso se escriben novelas, sobre eso escriben las sociedades novelas. Y la prueba de que no hemos llegado al fondo de nuestra violencia, de las razones de su subsistencia, la prueba de que no hemos logrado realmente averiguar por qué no somos capaces como país de salir de esos ciclos incesantes de violencia, es que la literatura se ha ocupado de eso constantemente. La vorágine me parece un gran ejemplo, porque en la vorágine, la primera frase de la vorágine ya está la palabra, ¿no? Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ahí está la palabrita. Y después García Márquez se obsesionó con la idea de que la literatura colombiana no había sabido lidiar con la violencia y estuvo buscando modelos para lidiar con ella y llegó a pensar que La peste de Camus era era el modelo de novela de la violencia que había que escribir. Y luego la literatura colombiana siempre ha tenido esa pequeña familia, esa pequeña estirpe que sigue buscándole el cuento a la violencia, tratando de averiguar eh, lo que no hemos sabido, de hacer las preguntas que no se han hecho. Y la verdad es que no hay respuesta para estas preguntas, pero hay que seguir haciendo las preguntas. En eso consiste la literatura. Y están planteadas en el libro, porque la vida de Felisa está entre sus ideas de izquierda versus un gobierno de extrema derecha como el de Turbay Ayala, que justamente es la discusión que nos mantiene hasta hoy en día, ¿no? Que nos Eh, hoy en día. entonces, por ejemplo, hace creo que un año largo, usted hizo un compendio de que se tituló Los desacuerdos de paz. Sí. Juan Gabriel, para que nuestros seguidores lo sepan, fue columnista del Espectador como 7 años y siempre tocó este tema. Entonces, no sé, la pregunta es, entonces estamos condenados a esos desacuerdos de paz que se transforman en distintos ciclos de violencia, parece. Sí, yo también, esa es la pregunta que me hago también. Cuando publiqué ese libro, habían pasado 10 años desde el comienzo de las negociaciones de La Habana. Y en esos 10 años habían pasado frente a nuestros ojos 3 o 4 países distintos, completamente distintos. Todos tenían una relación distinta con nuestra guerra y todos tenían una idea distinta de cómo terminar con ella, pero ninguno lo hizo realmente hasta los acuerdos de 2016, que en lugar de unirnos como país nos dividieron y fueron explotados además, sobre todo por el uribismo, para dividirnos y enfrentarnos. Y, y entonces empieza uno a preguntarse por la situación mental, ¿no? de un país que es incapaz, aún frente a esos acuerdos que fueron exitosos, de,
de aprovecharlos correctamente y de salir adelante, ¿no? De sacar adelante un proyecto colectivo de paz. Yo no sé cuál es la respuesta, Mm. pero sé que mientras eso siga así, seguiremos los novelistas, ¿no? Y los periodistas y los historiadores enredados en la obsesión de narrar este país tan complicado. Juan Gabriel, ahora que usted habla de este tema de nuestra eterna violencia, en el libro de Los nombres de Felisa, también percibí mucho eso, ¿no? Ese fanatismo que también desemboca en un odio de clases. Y es bueno que los libros de hoy en día lo retraten, en el caso suyo de esta novela. Eh, pero no sé, este tema de Colombia también es recurrente, ¿no? ¿O cree que ese fanatismo y ese odio de clases sí se ha agravado o tiende a superarse? No lo sé, pero fue algo que marcó la vida de Felisa Burstyn, desde luego, pero que ya estaba también en la novela sobre Sergio Cabrera. Y son tensiones que siempre me han interesado mucho, las tensiones que vienen desde adentro, ¿no? De la sociedad y de las que no es fácil hablar porque los mecanismos no son visibles. Y yo creo que ahí es cuando las novelas se vuelven interesantes, la opción de la ficción, quiere decir, o de la imaginación, que pueden contar a veces cosas que la historia no puede contar porque no hay pruebas, no hay documentos de estas tensiones sociales. No ocurren en lugares visibles, digamos, ni demostrables. Entonces las novelas con frecuencia se vuelven el lugar donde se puede hablar de esto. Exacto. Y pensando en eso, estuvimos a punto de elegir a un presidente como Rodolfo Hernández. Mm. Era una especie de Trump colombiano y pasamos a este gobierno de izquierda. ¿Usted ve en el horizonte la posibilidad de una presidenta, de una mujer gobernando Colombia, como está pasando en México? Sí, sí, sí. Me parece que está perfectamente dentro de nuestras posibilidades como país. Ya una mujer fue alcaldesa de la ciudad más grande de Colombia, de la capital, y esto ha ocurrido también en otras ciudades, en otras gobernaciones. Eso yo creo que es una probabilidad. Mm, Luego está el tema de esas últimas elecciones que para mí giraban en cierto sentido, y lo digo personalmente, yo como ciudadano, giraban alrededor de, de lo que es mi gran obsesión, que es la implementación de los acuerdos de paz. Y yo pensé que esto iba a salir mejor. No ha salido bien. No ha salido bien. Eso ha sido para mí una fuente de enorme decepción. Bueno, pero ¿dice usted que de pronto esa mujer sea Claudia López o piensa que pueda ser ella? Bueno, creo que es una de los candidatos más notables en este momento, ¿no? Más visibles, pero falta mucho y es arriesgado decir cualquier cosa en este momento. Claro, pero también lo pregunto pensando en Felisa. Felisa para mí simboliza, ahora más que nunca, después de la lectura de su libro, a esas mujeres revolucionarias que marcaron la senda del papel femenino en la historia de Colombia. Recordemos que Felisa, esa transición desde los años 50 hasta los 80 implica muchas luchas. Aparece paralelamente la historia de una gran artista como Marta Traba, que aunque no era colombiana, es como si lo fuera, pero ellas representan ese feminismo que ha trascendido hasta el siglo XXI. Eso es como un homenaje, o sea, lo sentí también como un homenaje a esas mujeres que siguen luchando contra el patriarcado que siempre marcó la historia política de Colombia y artística. Bueno, es uno de los grandes temas de la novela, ese intento de, que parte de cierta generación y no termina todavía de lograr lo que querríamos. El intento de esta generación de mujeres por abrirse un espacio en el arte colombiano, que recibió mucha resistencia. Pero uno de mis grandes descubrimientos escribiendo la novela fue esa relación fascinante entre Felisa, una mujer que trabajaba con metales que no eran materiales convencionales en el mundo de la escultura,
y Marta Traba, que era la gran crítica de su momento, la que hacía y deshacía reputaciones y que tuvo siempre una relación de mucha complicidad con Felisa. Y las dos formaban parte de una generación de mujeres pioneras, en la que también podemos hablar de Beatriz Jaramillo y también de Olga de Amaral y también de Beatriz Daza, que era amiga de Felisa y cómplice de Felisa y que murió de manera trágica cuando todavía tenía mucho por hacer. Y bueno, ahí hay una especie de estirpe que después produce a gente que yo aprecio tanto como Doris Salcedo, que fue también una presencia mientras yo escribía este libro por razones diversas. La tuve como invitada hace un mes aquí en este formato. Es una artista que yo admiro mucho y ahora recientemente ha ganado un premio importantísimo en Japón y no sé si se ha hablado lo suficiente de eso en Colombia, pero tendría que hablarse. Sí. Creo que es uno de los Sí. grandes nombres que tenemos. Feministas y liberacionistas, como le gustaba decir a Felisa. Decía feminista y liberacionista violenta, Ajá. pero Bueno, no ese es violenta en un sentido literal, es exacto. importante decirlo, porque despreciaba y rechazaba todo Sí. tipo de violencia. Pero su personalidad sí era de armas tomar, Era una no personalidad, literalmente hablando. sí, era una personalidad fuerte, una mujer rebelde, contestataria, siempre muy dispuesta a llevar la contraria y al mismo tiempo muy querida por sus amigos, muy querida por la gente, capaz de tener amigos en todas partes. Era una mujer que tenía, en los años 60, tenía retratos de el Che Guevara en su estudio, pero al mismo tiempo era íntima amiga de Belisario Betancourt. Era una de esas personas capaces de abrirse hacia todo el mundo, ¿no? Y de admitir la diversidad y la variedad del mundo en sus vidas, y eso es algo que nos hace mucha falta hoy en nuestro mundo Claro, sectario. claro, de acuerdo. Y ¿cómo va como miembro, en su primer año como miembro de la Real Academia Colombiana de la Lengua? Bueno, ha sido el año en que ya no estoy viviendo en Bogotá, con lo cual lo vivo de lejos, pero trato de estar por supuesto, presente en esas conversaciones y las encuentro enormemente enriquecedoras. Yo aprendo mucho y claro, esta lengua nuestra es, en más de un sentido, es el lugar donde yo vivo, ¿no? Donde paso la mayor parte del tiempo, en esta lengua, en mi lengua. Y estar ahí, aparte de que es un honor y desde luego y todo eso, es un ejercicio de relación con mi idioma que es muy fascinante. Claro, pues Los Nombres de Felicia es un viaje absolutamente literario. De paso, por ejemplo, está reconstruida la vida y obra de Jorge Gaitán Durán, ¿no? El Sí. famoso fundador de la revista Mito, que fue uno de los compañeros de Felisa, y su poesía está ahí, entre líneas. Entonces también esa clave poética me gustó mucho. Sí, sí. Es una, es una querencia que tengo y en todos mis libros hay versos. La poesía es importante para mí, es importante en mi vida como manera de estar en el mundo, de defenderme de momentos difíciles. Y, y en mis libros a la gente le suele importar la poesía. En este libro no tuve que inventar nada, porque Felisa fue pareja durante muchos años de un gran poeta, ¿no? Una figura que fue realmente importante para su generación y que fue a su manera también un pionero, abrió muchos caminos. Jorge Gaitán Durán con su obra y con esa parte de su obra que fue la revista Mito, donde empezó a publicar García Márquez, por ejemplo. De manera que me dio mucho gusto recuperarlo a él y recuperar su poesía para que lo lean más los colombianos. Exacto. Cuando usted dice para que lean más los colombianos, esta es mi última pregunta. ¿Por qué insistir en hacer literatura y en escribir novelas en esta era digital que absolutamente marcada por redes sociales? Sí, yo también me lo pregunto. Yo también me lo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? Hay dos maneras de contestar a eso. Una es que no escribimos novelas o no leemos novelas necesariamente para algo.
sino porque por una pasión un poco irracional, por una necesidad de conocer ciertos mundos, de saber de ellos lo que no está contando nadie más. Y otra manera de contestar a eso es que simplemente, creo yo, los seres humanos, somos criaturas frustradas, y no soportamos bien esto de tener una sola vida y de no poder vivir otras, no poder ser otras personas. Y la ficción es el único mecanismo que hemos encontrado para eso, para vivir otras vidas, saber más de lo que son los otros, prolongar, ¿no?, nuestra propia experiencia. Y la ficción da eso. Y no hay más remedio que seguir escribiéndola, y espero leyéndola también. Usted ya pasó los 50 años de edad. ¿Cómo cambia la perspectiva después del medio siglo, Juan Gabriel? Muy buena pregunta. Estoy tratando de averiguar eso. Pero sí cambia mucho. Cambia mucho. Entre otras cosas, hay una perspectiva literaria que también es muy aterradora. Uno lee libros que leyó a los 20 o a los 30 y que dijeron algo en ese momento y hoy dicen algo completamente distinto. Y uno se da cuenta de que es uno el que ha cambiado, tal vez nos hemos vuelto más pesimistas, o tal vez la experiencia se va acumulando y va enriqueciendo el lenguaje de una novela. Pero leer una novela es un ejercicio completamente distinto que nos pone frente a la realidad del tiempo que ha pasado, y sobre todo, y esto es más preocupante, a la realidad de que el tiempo que nos queda ya va siendo menos, y uno tiene que empezar a pensar en decisiones grandes, ¿no? Pero bueno, estamos bien donde estamos. La ley de la vida. Sí. Bueno, historia, literatura, política, todo eso van a encontrar en este nuevo libro de Juan Gabriel Vázquez, Los nombres de Felisa. Gracias por charlar con nosotros, Juan Gabriel. Un placer, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.